que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios. Amados hermanos, qué gusto volver a saludarlos por este medio. Estamos pero tan agradecidos con el Señor por su misericordia y le suplicamos al Señor que Él se siga manifestando en nuestra vida. Gracias a Dios por esta serie de temas que hemos venido analizando y estudiando juntamente con ustedes. Y queremos realmente darle seguimiento al tema del servicio, aunque hay otros temas también importantes, ¿verdad?, que queremos ir abordando con la ayuda del Señor. Así que quiero suplicarle, por favor, que usted me pueda acompañar a hacer una oración y que continuemos desarrollando estos temas que son tan importantes en nuestra vida espiritual. Padre, te damos gracias, Señor, bendecimos tu nombre. Estamos delante de ti, Señor, dándote gracias infinitamente, papito lindo, por tu gran bondad, tu misericordia. Señor, estamos agradecidísimos contigo, Señor, porque tú eres bueno, eres grande, eres maravilloso, Señor, y que siempre estás atento para poder bendecir nuestra vida. Señor, necesitamos de tu orientación, de tu respaldo, de tu bendición por amor a tu nombre. Permite, Señor, que seamos edificados sobrenaturalmente, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, te lo suplicamos, papito lindo, por amor a tu nombre. Gracias te damos en esta hora, papá. Te bendecimos y te glorificamos y te agradecemos profundamente, papito lindo. Por favor, ayúdanos, enséñanos tú a través de tu palabra. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Pensando un poquitito, hermano, en el servicio, hay tantas cosas realmente que hablar del servicio y tantas cosas con las cuales está íntimamente ligado el servicio. Dentro de ellos, algo que me resaltó en mi corazón es la humildad. Realmente cuando nosotros vemos la razón, hermano, por la que, una de las razones por las cuales el Señor vino aquí a la tierra, porque hay varias, ¿verdad?, es porque Él dijo, yo no vine a ser servido, yo vine a servir. Pero fíjese, hermano, que para poder servir, el Señor tuvo que tomar una forma de siervo. Y para tomar forma de siervo tuvo que despojarse de sí mismo. Tuvo que despojarse de su forma de Dios. Eso dice la palabra en la carta de los Filipenses. Ahora, entonces quiere decir, hermano, que el Señor tuvo que humillarse para poder llegar a el servicio, no porque no pudiera servir, no, o que porque fuera orgulloso, tampoco, no, tuvo que humillarse porque él, imagínense, Jesús es Dios, entonces tuvo que humillarse para poder tomar esa forma de siervo, y eso lo dice la misma Escritura, y entonces poder entrar a esa faceta tan hermosa, tan preciosa de ser siervo o de servir. Cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, él recomienda, hermano, también en una de sus cartas, él recomienda y él dice, hermano, que nos tenemos que revestir nosotros de humildad. Esto es muy, muy importante, hermano, porque realmente de otra manera es muy difícil servirle al Señor. Mire, hermano, la Biblia dice que en el último tiempo se va a discernir entre el que sirve y entre el que no sirve al Señor. Pero no tanto en quién hace algo y quién no lo hace, no, porque quizás van a haber dos personas que hagan lo mismo, pero como sucedió en el caso de Caín y Abel, pero en el momento cuando Dios evalúe sus corazones, ahí es donde se va a determinar quién le sirve y quién no le sirve al Señor. Entonces, de esta cuenta, nosotros vemos, hermano, importantísimo el hecho de que podamos nosotros revestirnos de esa humildad para hacer un servicio agradable delante del Señor. Eso mismo sucedió con Ruth. Usted se recordará que Ruth, cuando se presentó con Booz, enviada por Noemí, ¿verdad? Booz, figura de Cristo, Noemí, figura del Espíritu Santo, y Ruth, figura de la iglesia. Cuando ella se presenta, hermano, con Booz,
Entonces él le dice, ¿quién eres? Porque ella se acostó a los pies de Booz. Y dice, qué tremendo, se acostó a los pies de Booz. Y entonces él le pregunta, cuando él sintió que alguien estaba ahí, le dice, ¿quién eres? Y ella dice, yo soy Ruth. Pero me llama mucho la atención que la versión lenguaje actual dice, yo soy Ruth, tu humilde servidora. Mire, tu humilde servidora. Entonces, hermano, para poder servir, realmente nosotros tenemos que llenarnos de esa humildad, porque eso va a ser agradable realmente delante de los ojos del Señor. Así que esa es una tremenda bendición. Por el otro lado, en el primer libro de Samuel, capítulo 25, versículo 24, dice, hermano, también que esta mujer llamada Abigail, cuando se presentó con David, hermano, ella llegó diciéndole a David, mira David, caiga sobre mí el pecado de mi esposo, pero antes te ruego que me permitas hablar. Y luego le dice, escucha a tu humilde servidora. Mire cómo se presentó aquella mujer. Otra vez Abigail, figura, hermano, de la iglesia. David, figura de Cristo. Se presenta como la humilde servidora. Y lo mismo sucedió con Ana. Hermana, cuando Ana hizo un voto delante del Señor, le dijo al Señor, si tú me concedes tener un hijo varón, yo lo voy a dedicar delante de ti. Eso fue lo que ella le estaba pidiendo al Señor, pero cuando se presenta, le dijo y le hizo esta promesa, dice, Dios Todopoderoso, yo soy tu humilde servidora, mira la angustia que tengo en mi corazón. Y entonces, bueno, y ahí viene a ser el voto. Pero no es el resto del versículo el que yo quiero enfatizar, sino quiero enfatizarle hacia lo siguiente, hermano, que todas ellas, hermanos, se presentaron como humildes servidoras. María, porque aquí me estoy yo tal vez solo hablando de 2, 3, pero María de igual manera, hermano, cuando el ángel le llevó la noticia de que ella era la escogida de parte de Dios, hermano, le dijo, yo soy tu humilde servidora. Es decir, hermano, que la iglesia se tiene que presentar así, como la humilde servidora. Así que eso es maravilloso, es glorioso, es precioso, hermano, y tenemos nosotros definitivamente que pedirle al Señor, hermano, que nos podamos revestir de esa humildad para que nuestro servicio delante del Señor pueda ser agradable, que nosotros lleguemos ante el corazón del Señor, satisfagamos ese corazón, hermano, de una manera plena. Eso es algo que creo que el Señor está buscando de nosotros. No solamente, mire, quien haga las cosas, Dios tiene quien haga las cosas. Todo lo que se hace o hacemos nosotros los hombres, bueno, ni lo hacemos bien siquiera, ¿verdad? Perdón, pues bueno, por lo menos yo tal vez le estoy diciendo, le estoy involucrando a usted y tendría que hablar más por mí que por usted. Yo no hago bien el trabajo de la obra del Señor, me cuesta todavía, hermano, le pido al Señor su ayuda, su dirección y bueno, tantas cosas. Pero la Biblia dice que los ángeles, hermano, son poderosos para ejecutar su palabra y su voluntad. Entonces quiere decir, hermano, que Dios realmente tiene ángeles a los cuales, hermano, Él solo con el pensamiento podría trasladarles, hermano, su deseo, y los ángeles lo podrían hacer. Por eso fue que Jesús dijo, ¿acaso no crees tú que yo podría rogar al Padre que me enviara 12 legiones de ángeles y Él las enviaría? Pero ¿para qué 12 también, verdad, hermano? Yo creo que con un ángel, si un ángel, hermano, hizo barbaridades allá precisamente cuando David censó al pueblo, hermano, hizo barbaridades, un ángel, no digamos 12 legiones de ángeles, hermano. O sea, los ángeles pueden hacer todo lo que nosotros hacemos, pero Dios nos escogió a nosotros, ¿verdad? Somos su creación, hermano, y Él ha confiado y espera realmente que nosotros hagamos esa obra, hermano, que Él nos ha encomendado. Así que eso es precioso, es maravilloso de parte del Señor. Ahora, entonces, hermano, nosotros tenemos que analizar que hay un perfil
de los siervos, de lo cual hemos venido platicando juntamente con ustedes, hermano, el perfil de los siervos. Ese ha sido el tema. Al principio le pusimos la búsqueda de los siervos y yo por eso le dejé así a esto, la búsqueda de servidores, ¿verdad? Pero luego, hermano, vimos que realmente era un perfil el que nosotros estábamos viendo. Entonces, que mejor, hermano, le agregamos el perfil de los siervos. Entonces, dentro de ese perfil de siervos, vimos que habían, por lo menos, si no recuerdo mal, 18 palabras, hermano, entre hebreas y griegas. Apenas hemos estado analizando las hebreas, nos falta hablar de las palabras griegas y lo vamos a seguir haciendo, pero quizás, hermano, le vamos a dar un refresh, algunas cosas ahí importantes, ¿verdad? Entonces, y dentro de esas palabras hebreas y griegas, el concepto que buscamos, pues siervo, servidor o sirviente. Esos tres conceptos fue los que estuvimos analizando, y dentro de esos tres conceptos, entonces, hermano, empezamos a ver realmente que nosotros, pues, hermano, tendríamos que analizar cada una de estas palabras. Aquí le pongo las 18 palabras de una vez. Una vez más le explico que las que están en verde son las que ya hemos venido analizando. Y vale la aclaración aquí, que no porque hemos analizado, ya lo hemos analizado todo, porque solo con los conceptos o el significado de la palabra, de cada una de estas palabras, ahí nos podríamos quedar. Sin embargo, hermano, no nos quedamos ahí, sino que al contrario, hermano, hemos visto más los versículos donde aparece esta palabra y entonces ver ahí cuál es el perfil de los siervos. Hemos visto y actualmente estamos viendo la que está en celeste, que es la última palabra de las hebreas, y es muy, hermano, muy sugestivo, ¿verdad? El hecho de que hayan 7 palabras hebreas que se traduzcan de esa manera. Luego están, hermano, las 11 palabras griegas, hermano, que ahí hay bastante tela que cortar, de verdad, hermano, que ahí hay bastante lodo para atascarse, bastante comida, ¿verdad?, para poder comer. Hay muchas cosas ahí que podríamos ver, pero hemos estado entonces viendo eso. Actualmente nos detuvimos a hablar de esta palabra, la palabra hebrea 8334, que es la palabra sharat. Esta palabra, hermano, sharat, pues de alguna manera nos ha detenido, creo yo, por 2 o 3 programas, no recuerdo exactamente, pero es una palabra, hermano, que es una de las que aparece más veces, hermano, comparada con las demás. No creo que sea la que más tenga, pero creo que es una de las que más tiene. Pero lo que sí es cierto es que el perfil que hemos estado viendo a través de esta palabra, hermano, es maravilloso. Creo que de alguna forma esta palabra sharat viene a ser uno de los últimos escalones. Si pudiéramos poner esas 7 palabras hebreas en una especie de escalera, hermano, veríamos que es uno de los últimos escalones, porque, hermano, viendo lo que hacen los siervos sharat, es muy tremendo, es muy glorioso, muy precioso, hermano, lo que hacen estos siervos. Así que quisiera yo, hermano, poder ir a ver esta palabra, ¿verdad? Sharat, hermano. Y aquí dice que es atender como servicio, servir o en adoración, figurativamente contribuir a, administrar, criado, ministerio, ministrar, ministro, servidor, servir y sirviente. Hay bastante ahí, como le decía, hermano, que podríamos ver. Hoy no le hice específicamente un resumen de las que habíamos visto, porque son bastantes, creo que son más de como unas 18 palabras que hemos venido viendo, versículos, perdón. Entonces, hermano, era bastante, y volver a recalcar cada uno de ellos. Entonces, mejor, hermano, continuamos con los que estamos ahí analizando, ¿verdad? Entonces, veamos aquí, mire, el Salmo 101, versículo 6. Mire cómo dice esta versión Reina Valera del 60. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Mis ojos pondré en los fieles de la tierra, para que estén conmigo. El que ande, para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, ese me servirá. Entonces yo entiendo aquí, hermano, que hay un link definitivamente aquí que el Señor está haciendo entre los fieles
Está haciendo el Señor un link entre los fieles y los que andan en el camino de la perfección, ¿verdad? Los que andan en el camino de la perfección. El Señor está haciendo un link definitivamente aquí entre estos dos. Pero dice entonces, hermano, entonces mire, al final, ¿quiénes son los que le sirven al Señor? Los fieles, porque son los fieles los que andan en el camino de la perfección, seguramente. Hermano, no solamente por ponerlos está poniendo esto aquí, sino que definitivamente, hermano, ahí hay algo más que el Señor nos está enseñando. Entonces, hermano, aquí pues habrían por lo menos, ¿verdad? Por lo menos, hermano, 2 o 3 cositas ahí que podríamos analizar. Número 1, hermano, que el Señor pone sus ojos en los fieles. Pone sus ojos en los fieles. Pondré mis ojos en los fieles. Hermano, perdóneme. Dios hace llover sobre buenos y malos. Dios, hermano, nos permite respirar a todos. Dios, hermano, está pendiente de todo lo que hacen definitivamente toda la humanidad. Dios está pendiente porque si usted se recordará en el tiempo de Noé, el Señor dijo que se había hastiado ya, hermano, del comportamiento, de la conducta que le había dolido en su corazón haber creado al hombre, por la condición en la que el hombre había llegado a caer, hermano, a consecuencia del pecado y tantas otras cosas. Y yo creo que hoy, hermano, la gota que rebalsa el vaso, creo que ya casi que se derramó, hermano, porque ya estamos en el tiempo final y viendo la conducta realmente de los hombres y hasta dónde en algún momento dado vamos nosotros a poder llegar. Entonces realmente, hermano, eso es algo tremendo. Pero ahora viene Dios y dice: yo voy a poner mis ojos sobre los fieles. Recuérdense que la Escritura nos habla de 3 grupos: los llamados, los escogidos y los fieles, hermano. Los llamados, mire, hermano, qué tremendo, porque los llamados, muchos son los llamados. Entonces quiere decir, los llamados son los muchos, hermano, pero nosotros no estamos para estar en el grupo de los muchos. Nosotros somos, hermano, para estar en el grupo de los escogidos. Bueno, primero de los llamados, después de los escogidos y después de los fieles. Ese es el proceso que debe pasar toda la iglesia que se quiere casar. Por eso, hermano, los muchos están prácticamente o llamados, ¿verdad? Están establecidos en el atrio, pero el atrio no era un destino final. El atrio solamente era el principio, hermano, para llegar al lugar santísimo. Luego está el lugar santo, que ahí ubicaríamos a los escogidos. Y por último estaría el lugar santísimo, hermano, ¿verdad? Y entonces mire qué tremendo, porque entonces, hermano, nosotros tenemos que evolucionar, nosotros tenemos que avanzar. Muchos son los llamados, hermano, pero los muchos fueron los que al final sacrificaron al Señor, lo crucificaron en la cruz del Calvario. Los muchos comieron del pan, pero así como comieron del pan y dice la Biblia que se hartaron del pan, hermano, después de eso también nosotros nos damos cuenta, hermano, que eran las multitudes que gritaban: crucifíquenle. Entonces no podemos nosotros realmente ser de los muchos, hermano. Podemos pasar por ahí, podemos estar un momento por ahí, pero nuestro destino final no es quedarnos entre los muchos, sino que es avanzar, es evolucionar, es crecer, es desarrollarnos. Entonces, hermano, ¿sobre quiénes pone entonces el Señor, hermano, sus ojos? No los pone sobre los muchos, aunque los mira. No los pone sobre los pocos, hermano, aunque también ahí están los que serían los escogidos. Lo pone sobre los fieles, sobre ellos pone sus ojos. Pondré mis ojos sobre los fieles de la tierra, hermano, para que estén conmigo, para que estén conmigo. Es decir, hermano, ¿quiénes son los que van a estar con el Señor? Los fieles, hermano. No estoy diciendo que los otros no vayan a estar, sí, pero no directamente, hermanos, cercanos a Él, sino que un poco más a distancia. Por eso es que, mire, hoy tenemos la oportunidad, hoy el Señor nos está abriendo la puerta para que nosotros podamos realmente, hermano, aprovechar este tiempo, como dice el apóstol Pablo, hermano, que aprovechemos el tiempo, porque los días son malos, los días son terribles, hermano. El tiempo que nos ha tocado vivir no es para desperdiciarlo, no es para decir: ¿será que busco al Señor? ¿Será que no lo busco? No, hay que buscar al Señor. Tenemos que buscar definitivamente al Señor. Así que
Dios tenga de nosotros misericordia, Dios nos ayude, hermano, Dios pueda obrar de una manera especial en nuestra vida. Así que cada día, cada momento, hermano, que nosotros nos acerquemos al Señor, hagámoslo confiadamente, hagámoslo con la certidumbre, hermano, de que Dios nos está escuchando. Ok. Ahora, entonces Dios ha puesto sus ojos en los fieles. ¿Con qué propósito? Con que esos fieles, hermano, dice, el que ande, por supuesto que para que estén con Él, pero luego dice, el que ande en el camino de la perfección, este me servirá. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Y esa palabra, hermano, servicio o servirá, ahí es la palabra sharat, la 8334. Pero entonces aquí hay, hermano, otra cosa importante. Porque entonces también está ligando el servicio ahora también con los fieles. Está ligando el servicio con los fieles. Es decir, hermano, ¿quiénes son los que le van a servir de una manera adecuada, de una manera agradable al Señor? Los fieles, los fieles. Ellos son los que le van a terminar sirviendo al Señor. Mire qué precioso esto, mire qué maravilloso, hermano. Entonces, ¿valdrá la pena realmente ser fiel al Señor? Y aquí, cuando hablamos de fidelidad, tenemos que empezar a hablar de fidelidad en todos los aspectos de la misma, hermano. Porque hay tantas, pero tantas cosas en las cuales nosotros tenemos que aprender a ser fieles. Hermano, nosotros tenemos que pedirle al Señor que Él tenga de nosotros misericordia, que Él nos ayude, que nosotros seamos enseñados, instruidos, capacitados por el Señor en ese servicio, hermano, para ser fieles al Señor. Porque mire, como le digo, hay tantas cosas en las que nosotros podemos llegar a ser fieles o tenemos que llegar a ser fieles al Señor, hermano, en el servicio, en la economía, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, con nuestras autoridades. Y hermanos, y ahí es de no terminar solo con la fidelidad, hermano, con nuestra autoridad. Es tremendo, ¿verdad? Porque nosotros aquí podemos, por ejemplo, recordar que es uno de los ejemplos que yo siempre pongo porque me llama mucho la atención, hermano, el hecho de que David tenía un padre espiritual que no era el mejor padre espiritual, con todo respeto para Saúl, hermano, pero Saúl no era el mejor padre espiritual para David. Sin embargo, hermano, David se mantuvo fiel a Saúl. ¿Cuántas veces Saúl quiso matar a David? ¿Cuántas veces Saúl, hermano, se levantó en contra de David? Sin embargo, David, hermano, permaneció fiel y le seguía llamando Padre, le seguía llamando Padre mío, Padre mío. Hermano, mire qué tremendo. La única vez que vemos a David levantándose en contra de él fue cuando le cortó el borde del manto, hermano, y allá en la cueva, porque sus valientes le empezaron a decir a David: este es el día que el Señor escogió para ti, este es el día que el Señor dijo que entregaría a tus enemigos en tu mano. Y David no tenía como enemigo a Saúl, si era el padre de Jonatán y además era el rey, hermano, y David era muy respetuoso realmente del rey. Entonces, aquí nosotros empezamos a ver, hermano, que la fidelidad hacia la autoridad es muy importante. Yo no estoy diciendo que haya que ser, hermano, una autoridad como Saúl. No, yo no estoy diciendo eso de ninguna manera. No estoy poniendo a Saúl como ejemplo. Estoy poniendo a David como ejemplo de respeto de una autoridad, a pesar de que David, hermano, Saúl era un mal padre espiritual. Sin embargo, hermano, vemos que definitivamente David pudo ser fiel. Esa única vez que le cortó el borde del manto, hermano, fue terrible para David, porque dice que su espíritu, hermano, se indignó, su espíritu se sintió, hermano, atribulado cuando hizo aquella situación de cortarle el borde del manto. Y es que el borde del manto representa precisamente la autoridad. Cuando usted la ve en toda la palabra del Señor, se da cuenta que el borde del manto nos habla a nosotros de autoridad. Así que, hermano, que Dios nos ayude, que Dios tenga de nosotros misericordia y que Dios nos auxilie para que podamos aprender a ser fieles. Pero fíjese entonces, los fieles van a andar en el camino de la perfección y luego, hermanos, son los fieles los que van a terminar sirviendo al Señor.
Entonces yo creo, hermano, y la promesa es, hermano, que los fieles van a estar con el Señor. Entonces yo quiero estar con el Señor, usted también quiere estar con el Señor, entonces le vamos a servir. Pero ¿cómo le vamos a servir al Señor? Como siervos Sharat, sí, pero como siervos Sharat, ¿cómo le vamos a servir? Siendo fieles y estando en el camino de la perfección, porque ese camino de la perfección nos va a llevar, hermano, a que un día, hermano, podamos estar ante la presencia del Señor. Recuérdese que la amada, la iglesia novia, esa iglesia, hermano, del Cantar de los Cantares, es una iglesia que el Señor, hermano, le llama perfecta mía. El Señor le llama, el amado le llama perfecta mía. Le llama de 7, 8 formas distintas, ¿verdad? Amiga mía, amada mía, hermosa mía, esposa mía. Hermano, ¿qué otra cosa? Bueno, no recuerdo las otras. Paloma mía también, hermano. Pero también le llama perfecta mía. Entonces, hermano, la perfección es muy, muy importante para que nosotros nos podamos encontrar con el Señor. Ok, sigamos adelante. Veamos otro verso aquí precioso, hermano. Joel capítulo 2, versículo 17. Entre el atrio y el altar lloren los sacerdotes, oiga, servidores del Señor, y digan: ten compasión de tu pueblo, Señor, no entregues tu heredad al oprobio ni a las burlas de los pueblos. ¿Por qué van a decir las gentes: ¿dónde está su Dios? Mire, hermano, aquí hay otra cosa importante. ¿Quiénes son entonces los siervos Sharat? Solo tal vez antes de irme, ¿quiénes son los siervos Sharat? Los fieles que están en el camino de la perfección son los siervos Sharat. Ahora veamos aquí. Entonces, número 1, tendríamos que decir: lloren los sacerdotes. La Biblia dice que Él nos hizo, Cristo nos hizo por medio de su sangre, nos hizo a nosotros reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hermanos, reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Mire qué privilegio tan grande el que el Señor nos da. Mire qué hermoso es, hermano, saber en qué nos estamos constituyendo nosotros. Ahora, esos sacerdotes son servidores del Señor, pero ¿cuál es el llamado aquí? ¿Qué es lo que Joel, a qué está llamando Joel a los sacerdotes, a los servidores del Señor? ¿A qué los está llamando? A que se humillen delante del Señor, pero que se humillen para pedir perdón. Hermano, esto es tremendo, porque entonces nosotros tenemos que ser humildes para pedirle perdón al Señor. Y aquí, hermano, me viene a la mente, ¿verdad?, el caso de Jacob y Esaú. Usted se recordará, hermano, cuando cuando Jacob salió de la casa de sus padres, dice la Biblia, hermano, y allá se encontró con aquel hombre llamado Labán. Y Labán, hermano, lo que hizo fue ponerlo a trabajar, y usted sabe, se aprovechó de él primero, hermano, en el trabajo y también con sus hijas, ¿verdad? Prácticamente, hermano, ese hombre se aprovechó de Jacob. Entonces, hermano, nosotros podemos notar, podemos darnos cuenta definitivamente que el Señor en su grande misericordia, en su gran amor, hermano, este hombre Jacob fue trabajado por el Señor, fue ministrado ahí. Él había salido de su casa, si usted se recordará, peleando con su hermano Esaú. ¿Por qué? Porque según Esaú, él le había robado la primogenitura. Según Jacob, él había pagado el precio. Y realmente así fue. Porque al final de cuentas, hermano, Esaú menospreció la primogenitura. Entonces vino alguien que apreció aquello que él había menospreciado. Ahora el punto entonces, hermano, es que pasaron 20 años y entonces Dios se le aparece a Jacob y le dice: Jacob, tienes que volver a la casa de tus antepasados, tienes que regresar, no puedes quedarte ahí. Y entonces, hermano, Jacob pues habla con sus esposas, ¿verdad? Que eran 2 esposas, y les dice: ustedes saben cuánto he trabajado yo y cuántas veces su padre me ha engañado con este salario, así que ahora vamos a irnos de aquí, pero no le vamos a decir
decir nada, porque si le decimos, seguramente que algo va a hacer. Y total es que decide Jacob juntamente con sus esposas, las concubinas, los hijos que ya tenía. Hasta ese momento me parece que tenía 11 hijos, faltaba que naciera uno, si no recuerdo mal. Y entonces, hermano, él sale. Y resulta que cuando él sale para ir a la casa de sus padres, hermano, entonces, hermano, le llevan la noticia, cuando él ya va en camino, le llevan las noticias. Tu hermano Esaú viene a ti con un grupo de hombres. Ay, bendito. Si Esaú había dicho, había prometido que el día que su padre muriera iba a matar también a Jacob. Y ahora, hermano, le llevan la noticia diciendo, viene tu hermano al encuentro tuyo. Mire, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo, porque él se angustió, hermano, le pidió al Señor, organizó sus campamentos, dijo, bueno, si mi hermano mata a estos, pues que no mate a él. Y hermano, hizo una cuestión ahí, Jacob. Total, hermano, que de repente llega el momento cuando se tienen que encontrar. Ahora, ¿sabe qué hace Esaú? Hermano, primero, ¿qué hace Jacob? Primero le empieza a enviar ofrendas de paz. Le empieza a enviar ofrendas de paz a Esaú, hermano. Y entonces Esaú se sorprende y dice, ¿y esto qué es? Lo envía tu siervo Jacob. Así, ese era el mensaje que llegaba. Ahora mire, hermano, qué tremendo, porque cuando ya llega el momento de encontrarse, entonces Jacob empieza a caminar hacia su hermano y entonces se postra 7 veces ante su hermano. ¿Con qué propósito? Con el propósito de pedir perdón, con el propósito, hermano, de tocar el corazón de su hermano Esaú. De alguna manera, pues él tenía temor, pero eso también lo llevó, hermano, a que él se reconciliara con su hermano. Ahora, mire, hermano, nosotros como sacerdotes, hermano, tenemos una responsabilidad. Digamos, en el caso mío, tengo una responsabilidad aquí en la iglesia como sacerdote, pero también usted es un sacerdote en su casa y usted tiene una responsabilidad con los suyos. Entonces, a veces los nuestros cometen errores. ¿Qué tenemos que hacer? Es humillarnos y pedirle perdón al Señor por su pueblo, porque Joel, hermano, Joel 2:17 está antes de Joel 2:25, y usted dirá, ay, qué revelación tan grande. No, lo que quiero hacerle ver es que en el verso 25 dice, y entonces el Señor, solícito por su pueblo, perdonará a su pueblo y los vindicará, y las eras se llenarán de trigo y los lagares de mosto y aceite, y empieza a decir todo lo que va a venir como consecuencia de esto. Y dice, y entonces el Señor dirá, yo os restituiré los años que se comió la oruga, el saltón, el pulgón, la langosta. En el verso 28 dice que Él derramará su espíritu sobre toda carne. Hermano, es algo tremendo. Es decir, el perdón y la humillación para pedir perdón es una llave extraordinaria para que nosotros podamos llegar ante la presencia del Señor, para que nosotros le digamos, Señor, aquí estamos, papito, aquí estamos, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros, Señor, ten misericordia de los nuestros. Hermano, cuando nosotros llegamos con ese corazón humillado para pedirle perdón al Señor, el Señor está presto, el Señor está solícito, el Señor está ahí solo para que nosotros solicitemos su auxilio, su ayuda. Pero realmente el humillarse no es una posición física, no es postrarse. Claro, uno se puede postrar cuando se humilla, pero la humillación no es postrarse, hermano, no es la posición física. Como adorar no es levantar las manos. Se puede levantar las manos cuando se adora, pero es que Dios ve la actitud de nuestro corazón, y en este caso, hermano, yo creo que esa es una función sacerdotal, el hecho que nosotros, hermano, pidamos perdón por los nuestros, inclusive pidamos perdón por la tierra, hermano, como dice aquel canto, te ruego por mi ciudad, hermano. Eso es algo que nosotros debemos de hacer delante del Señor, es algo que definitivamente, hermano, el Señor quiere que nosotros podamos hacerlo y que podamos ser bendecidos a través de ello. Entonces, ¿quiénes son los servidores Sharat? Son aquellos, hermano, que se humillan para pedir perdón cuando han ofendido. Pedir perdón a las personas, pero también para pedir perdón delante del Señor y decirle, papito, aquí estoy, ten misericordia de mí. Y entonces el Señor va a traer respuesta a nuestra vida. Ok, avancemos un poquitito más.
Salmo 103, 21. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores, los que cumplen su voluntad. ¿Quiénes son los siervos Sharat? Hermano, son los que cumplen, los que hacen su voluntad. Bendito Dios, hermano. Mire qué hermoso, qué precioso es esto, hermano. Porque entonces, por eso decía al principio que los siervos Sharat no son cualquier tipo de siervos. Perdón, hermano, no son cualquier tipo de siervos, son siervos especiales. Y es que, hermano, en la palabra podemos ver algunos que la Biblia testifica que hacen la voluntad del Señor, como en el caso de Samuel, ¿verdad? Que la Biblia dice: yo me levantaré un sacerdote fiel que cumpla mi voluntad. Ah, hermano, eso es extraordinario, un sacerdote fiel que cumpla mi voluntad. Entonces, quiere decir que Samuel, hermano, era un sacerdote que iba a cumplir la voluntad de Dios. Hermano, también se dice, por ejemplo, de aquel Ciro es mi pastor, hermano, que cumplirá mi voluntad, dice, hermano. Bueno, ¿y qué decimos del siervo de siervos, llamado Jesús, ¿verdad? Hermano, mi comida es hacer la voluntad del que me envió. Yo no vine por mi propia cuenta, vine para hacer la voluntad del que me envió. Ahora, hermano, ¿qué se necesita para hacer la voluntad de alguien? Primero hay que rendir nuestra propia voluntad, porque mire, hacer lo físico, eso es, digamos, si la voluntad del jefe, de un jefe, no del jefe, de un jefe, es que usted haga tal o cual cosa y usted la hace, bueno, usted está haciendo supuestamente la voluntad, pero hermano, es que aquí es hacer la voluntad de corazón. Y eso es muy distinto, porque para eso se necesita que primeramente nosotros rindamos la voluntad del Señor. Así que, hermano, esto es algo extraordinario, esto es algo maravilloso, el que nosotros podamos darnos cuenta, hermano, que para poder rendir la voluntad no es algo tan fácil. Ahora, fíjese bien, hermano, que aquí hay una cosa importante, y es el hecho que en el caso de Jesús vemos que para poder hacer la voluntad del Padre tuvo que pasar por Getsemaní. Por eso yo digo, hermano, Getsemaní es el lugar donde se manifestó prácticamente, hermano, la muerte del Señor. Ahí fue donde ya pasando, entregando su voluntad. No estoy menospreciando la cruz, siempre lo tengo que repetir para que no se me malinterprete. Pero el acto físico de la cruz fue tremendo para Jesús, hermano. Pero mire, donde realmente Él tuvo sufrimiento, hermano, fue cuando entregó su voluntad, porque la misma Biblia certifica que Él derramaba su sudor como gruesas gotas de sangre que caían a tierra. Entonces, hermano, definitivamente que fue algo tremendo. Entonces, ¿quiénes son los siervos Sharat? Aquellos que están dispuestos a ir a su Getsemaní y decirle: Señor, no se haga mi voluntad sino la tuya. Señor, por favor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero yo no quiero hacer lo que está en mi corazón, quiero hacer lo que está en tu corazón, y no quiero hacerlo de mala gana, sino quiero hacerlo deleitándome en tu voluntad, no deleitándome en sufrir, no deleitándome en hacer algo, no, sino que deleitándome en complacerte a ti. Eso es mi mayor deleite, aunque esa voluntad tuya implique sufrimiento, porque no toda la voluntad de Dios implica sufrimiento. Como estoy hablando de Jesús, por eso estoy diciéndolo de esa manera. Pero entonces, hermano, que el Señor nos ayude para poder rendir nuestra voluntad, y que de esa manera nosotros podamos realmente ser agradables ante los ojos del Señor. Dios es bueno. Dios es misericordioso, Dios es maravilloso, y hermano, seguramente que el Señor, hermano, quiere ministrar nuestras vidas de una manera muy especial. Entonces los siervos Sharat, por lo menos ya llevamos 3, ¿verdad? Número 1, hermano, cuando hablamos de los fieles que le van a servir al Señor caminando en el camino de la perfección. Ahí pues pusimos a David. Número 2, hablamos de los sacerdotes, hermano, que se humillan para pedirle perdón al Señor. Y número 3, hablamos aquí de los servidores que cumplen, que hacen, que se deleitan haciendo la voluntad del Señor. Sigamos adelante.
Mire lo que dice Isaías, hermano, en su capítulo 61, versículo número 6. Y a ustedes los proclamarán sacerdotes del Señor, sacerdotes del Señor. Les llamarán servidores. Sharat 83:34, de nuestro Dios. Los harán con la riqueza de las naciones. Sus posesiones pasarán a las manos de ustedes. Mire, hermano, qué lindo esto, ¿verdad? Porque entonces dice que a ustedes, a nosotros, nos van a proclamar, hermanos, sacerdotes del Señor, y nos van a llamar servidores. Servidores. Sharat del Señor. Ahora, cuando usted lee los versículos anteriores, desde el versículo 1, usted sabe que ese es un capítulo, Isaías 61 es un capítulo extraordinario, porque eso fue lo que leyó el Señor allá en el Evangelio según San Lucas, capítulo número 4, si usted se recordará. Hermano, cuando el Señor dijo, esta escritura se ha cumplido hoy en mí. Pero ¿cuál era la escritura? Hermano, porque Isaías 61 dice, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí y me ha ungido el Señor, hermano. Mire, entonces dice, ¿para qué? Y ahí se determina cuál era la parte de la comisión que venía a hacer el Señor, hermano, para liberar a los cautivos, para abrir la cárcel a los presos, hermano, para sacar de su abatimiento a los abatidos, para cambiarles el manto de tristeza por un manto de alegría, por una unción de alegría a los que estaban, hermano, con dolor en su corazón, hermano. Y bueno, ahí empieza a decir, pero lo importante aquí es, entonces, hermano, que hay una restauración, ¿verdad? Hay una restauración ahí, porque se dice, entonces, y entonces a ustedes los llamarán, después de que han pasado ese proceso, pero primero el Espíritu del Señor está sobre mí, y después de que el Espíritu del Señor está sobre mí, entonces ya viene, hermano, la restauración, ya nos habla de la restauración, ¿qué va a suceder? Que van a ser liberados los cautivos, que los presos van a salir de las cárceles, y todo lo que describe ahí el capítulo 61 del libro de los Salmos. Y entonces a ustedes los van a llamar de esta manera, plantíos de Jehová para gloria a su nombre, y todo lo que dice, reedificador de ruinas antiguas. Hermano, ahí viene un llamado de parte del Señor en eso, para nosotros, hermano. Pero es un llamado extraordinario, es un llamado muy hermoso, es un llamado muy especial. Pero entonces, hermano, ¿quiénes son los siervos Sharat? Aquellos, hermano, que definitivamente, hermano, le van a servir al Señor porque han sido restaurados. Esa es otra cosa, hermano, importante. Porque un servidor también restaura, pero no puede restaurar si primero él no ha sido restaurado. Entonces se necesita que haya verdaderamente una restauración, que, hermano, nosotros podamos entender que el Señor no solo vino a salvarnos, por eso es que la sangre de Cristo fue para salvación nuestra, pero luego esa es la sangre derramada, pero luego viene la sangre rociada, y la sangre rociada es para nuestra restauración. Por eso hay rociamientos, hermano, en el atrio, hay rociamientos en el lugar santo y en el lugar santísimo. Si lo vemos ahí, hermano, el atrio como el cuerpo, el lugar santo como el alma y el lugar santísimo como el espíritu, diríamos que hay rociamientos de perfeccionamiento en el cuerpo, hay rociamientos de perfeccionamiento en el alma y hay rociamientos de perfeccionamiento en el espíritu, hermano, porque tiene que haber una restauración. Tenemos que llegar a una estatura, tenemos que alcanzar la estatura del varón perfecto. Eso lo dice claramente la Escritura. Entonces, hermano, qué lindo que los que le sirven al Señor son aquellos que han sido restaurados. Y aquí me viene a la mente el caso de Lázaro, que el Señor resucitó a Lázaro. Hermano, de ahí dijo, desátenlo y déjenlo libre. Pero cuando vemos, Lázaro estaba sentado a la mesa y después seguramente le servía también al Señor. O como pasó con la suegra de Pedro, hermano, que el Señor reprendió aquella fiebre que la tenía, ¿verdad? Hermano, en cama, y una vez ella se levantó, dice que le servía al Señor.
Señor, inmediatamente le servía al Señor, inmediatamente, hermano, el Señor estaba haciendo eso en la vida de ella. Entonces ella, hermano, definitivamente después le vino a servir. Entonces, ¿quiénes son los siervos Sharat? Aquellos que le sirven al Señor, hermano, sin limitaciones, aquellos que están dispuestos a servirle. ¿Por qué? Porque un día el Señor lo restauró, como el cojo que el Señor sanó a través de Juan y Pedro allá en la iglesia de la Hermosa. Y entonces, hermano, ese hombre seguramente le sirvió. Bueno, ¿y qué decimos de tantos hombres que la Biblia da testimonio que el Señor los restauró? Y una vez el Señor los restauró, pues hermano, pues ahí estaban sirviéndole al Señor. El mismo Gadareno, hermano, quería seguir al Señor. El Señor le dijo: no, ve a los tuyos y testifica lo que el Señor ha hecho contigo. Hermano, testifiquemos lo que el Señor ha hecho en nuestra vida, declaremos las cosas que el Señor ha estado haciendo. Eso es algo muy lindo, muy hermoso, hermano, que nosotros tenemos que analizar. Sigamos adelante. Ezequiel, en su capítulo, hermano, número 44 y versículo número 15. Ezequiel 44, 15. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que se ocupaban de guardar mi santuario cuando los hijos de Israel se alejaron de mí, se acercarán a mí para servirme y estarán delante de mí para ofrecerme la grosura y la sangre, declara el Señor Dios. Ellos entrarán en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme y guardar mis ordenanzas. Mire, hermano, qué lindo, porque entonces, ¿quiénes son los que le sirven al Señor? ¿Quiénes son los que le sirven al Señor? Los siervos Sharat. Pero ¿quiénes son los siervos Sharat? Mire lo que dice aquí: los que sirven a la mesa del Señor. Y aquí la mesa del Señor, hermano, tendríamos que hacer referencia a la Santa Cena, ¿verdad? Porque definitivamente, hermano, la Santa Cena es algo muy hermoso, es algo muy precioso, es algo extraordinario, hermano, cuando nosotros entendemos el porqué, hermano, nosotros participamos de la mesa del Señor. Es una renovación de nuestro pacto, es un momento especial donde nosotros nos ponemos a cuenta con el Señor. Es la oportunidad, hermano, de prepararnos para el encuentro con el Señor. Yo siempre digo que la Santa Cena es el tribunal de Cristo. La Santa Cena es el pretribunal de Cristo. Así que, hermano, eso es glorioso, eso es maravilloso, eso es hermoso, ¿verdad? Saber que el Señor, hermano, tiene propósitos especiales en nuestra vida, que el Señor tiene algo glorioso para nosotros, que sus manifestaciones, hermano, son grandes, que el Señor quiere, hermano, que nosotros estemos dispuestos siempre, hermano, para poder honrar y glorificar su nombre a través de sentarnos a la mesa. Mire, para sentarse a la mesa se necesita sinceridad. Reconocer que le hemos fallado y que necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Yo comparo esto, hermano, como cuando una persona, un matrimonio quieren hacer una renovación de pacto, pero a veces vamos a renovar nuestro pacto y en lo que pensamos, hermano, es básicamente en comprar un par de anillos, un vestido para la esposa, ahora ya no es novia sino que esposa, y un traje para el esposo, ¿verdad? Y entonces, hermano, van a ir con el pastor y van a renovar su pacto. Sí, pero ¿y qué hay de todo aquello, hermano, que ha pasado entre ellos? Tiene que haber una reconciliación porque han habido ofensas, han habido muchas cosas. Mi hijita, perdóname. Mi hijo, perdóname, le tendría que decir ella a él y él a ella. Hermano, mira, yo sé que no me he comportado, pero quiero esforzarme, ayudémonos para poder mejorar en todo esto. Hermano, eso es maravilloso. Eso es hermoso. Eso es especial. Eso es glorioso. El que nosotros, hermano, podamos realmente llegar hasta ese entendido. Bueno, ese para poner el ejemplo del matrimonio, pero ahora vayamos al ejemplo de la palabra del Señor. Hermano, cuando nos sentamos a la mesa, vamos a renovar nuestro pacto con Él. Seamos sinceros, digámosle: Señor, te hemos fallado, perdónanos, Señor, ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo, por ese poder que da tu Espíritu Santo para poder tener un cambio en nuestra vida. Eso es lo que anhelamos, eso es lo que deseamos, eso es lo que queremos, Señor, que tú nos ayudes, por favor, para poder
poder hacerlo de la mejor manera. Así que los siervos Sharat son aquellos que se sientan a servir a la mesa, pero si se sientan a servir a la mesa, hermano, entonces tenemos que entender que ellos también tienen que estar en las mejores condiciones para poder renovar su pacto. Quiero terminar con este versículo, Salmo 104:4. Tomas, dice la versión de América, tomas a los vientos por mensajeros y a las llamas ardientes por servidores. Tomas a los vientos por mensajeros y a las llamas ardientes por servidores. Y esta palabra aquí, hermano, es la 83:34. 83:34. Mire qué tremendo, hermano, porque yo creo que definitivamente, hermano, una de las cosas que el Señor hace, aquí lo vamos a hacer una aplicación de esto, ¿verdad? Hermano, porque ¿quiénes son los que le sirven al Señor? Las llamas ardientes. Pero ¿quiénes son las llamas ardientes? Los que le sirven al Señor. Parece que estoy redundando en lo mismo, pero no, hermano, estoy viendo como un círculo virtuoso en esto. Es decir, hermano, que nosotros nos tenemos que llenar del fuego del Señor para poder servirle. Fuego es figura del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, nosotros para servirle al Señor tenemos que estar llenos del fuego. La palabra del Señor es como fuego que consume la hojarasca seca. Entonces, realmente, hermano, para servirle al Señor tenemos que estar llenos del Espíritu y llenos de la palabra del Señor. Yo diría, por lo menos estas dos cosas son indispensables, hermano. No estoy diciendo que sea lo único, hay mucho más, hermano, pero estas serían de las básicas, ¿verdad? El fuego de la palabra y el fuego del Espíritu. Con esas dos cosas vamos a poder servirle adecuadamente al Señor. Entonces, ¿quiénes son los que le sirven al Señor? Aquellos que están llenos del Espíritu. ¿Quiénes son los que le sirven al Señor? Aquellos que conocen y aplican la palabra de una manera adecuada. Así que, hermano, esto para mí es extraordinario darnos cuenta, hermano, de qué tipos de servidores son los siervos Sharat. Entonces, ya para ir redondeando, hermano, aquí solamente quisiera hacerle un pequeño resumen. Tal vez este último ya no le hice demasiado énfasis, pero hemos hablado en otras oportunidades de estas dos cosas. Pero no porque no le estoy haciendo demasiado, estoy dejando de marcar la importancia. Tienen una importancia, hermano, superlativa. Definitivamente, el Espíritu Santo, sin el Espíritu Santo y la palabra, ¿qué haríamos nosotros? Dios mío, hermano. Entonces, número 1, dijimos que los siervos Sharat son los fieles que están en el camino de la perfección, ¿verdad, hermano? Número 2, dijimos que son los sacerdotes, hermano, que se humillan para pedirle perdón al Señor. Eso es para mí, hermano, glorioso. Voy a regresar aquí un poquitito para poder ver los otros. Número 3, entonces dijimos que los siervos Sharat son los que cumplen, los que hacen la voluntad del Señor. Los siervos Sharat son aquellos que han sido restaurados y como consecuencia les sirven al Señor. Número 5, hermano, son aquellos que sirven a la mesa del Señor, pero para servir a la mesa del Señor tienen también ellos que tener claridad en cuanto a la renovación del pacto. Y, hermano, número 6, que bueno, de los que estamos viendo hoy, porque habíamos visto como 18, creo yo, o 15 por ahí. Hermano, los que sirven llenos del fuego del Señor. ¿Qué es el fuego del Señor? La palabra del Señor y el Espíritu bendito de Dios. Así que, hermano, yo creo que realmente esto ha sido una enseñanza muy linda que el Señor nos ha dado a través de los diferentes de las diferentes palabras hebreas, de las 7, pero sobre todo en esta última quiero hacerle énfasis, por eso me detuve un poquito más, 3 programas en este último, porque creo que es muy importante que nosotros podamos analizarlo. Ok, entonces mis amados hermanos, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por su misericordia. Padre que estás en los cielos, estamos delante de ti, agradecidos por la bondad, misericordia que tú has tenido para con nosotros. Te suplico, te pido, papito lindo, por amor a tu nombre, que tú te manifiestes grande y poderosamente en nuestros corazones y que esta enseñanza se plasme en cada uno de nosotros, no como una enseñanza solamente, sino como parte de una vida que tenemos que tener y poner por obra, Señor, tu palabra. Por favor, te lo estamos suplicando, te lo estamos pidiendo, papito, porque tú eres bueno, grande, maravilloso.
maravilloso, precioso, Señor, y tú eres excelso. Padre, gracias por esa maravillosa bondad que tú tienes con nosotros. Haznos servidores Sharat, de tal manera que alcancemos la estatura que tú estás poniendo para nosotros. En el nombre precioso, maravilloso de Cristo, te lo agradecemos, Señor. Gracias, Padre, gracias, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos, que Dios me los guarde. Continuamos con la ayuda del Señor la próxima semana. Bendiciones. Lo que viene para ti será mejor, porque la gloria de la casa postrera será mayor que la primera. Lo que viene para ti está determinado, es grande. Lo que Dios ha destinado para ti, las bendiciones que Dios ha estado preparando para ti, hermano, están definidas de parte de Dios.